Salud. Salud, Francisco. Salud, Miro. Hoy tenemos un tema, nuestro segundo capítulo, yo creo súper interesante. Una disciplina que es bastante nueva, pero a la que se le ha dado muchísima atención en los últimos años. Y sobre todo, como te decía antes de empezar, es como un punto de encuentro entre demasiadas ciencias, disciplinas. Me parece que ahí se encuentran varias cosas. Hoy vamos a hablar de bioética. De bioética. Y para eso tenemos a un lujo de invitado el día de hoy con nosotros. Por favor, te invito a que lo introduzcas. Bueno, hoy tenemos con nosotros en este capítulo a un querido amigo nuestro, el profesor Macario Alemani, y por darle una introducción, a pesar de que tiene muchísimos méritos académicos, vale decir que es máster europeo en teoría del derecho, doctor en derecho de la Universidad de Alicante. Es además, ocupa varias plazas de docencia en la universidad. Desde el año 2007 ocupa una plaza de profesor titular en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante y es actualmente director de la cátedra Emilio Balaguer de Bioética, Historia de la Medicina y Medicina Social. Además, tú y yo tuvimos el gusto de conocerlo haciendo el máster de argumentación jurídica en Alicante cuando estaba por ahí también Macario como uno de los subdirectores de la maestría. En Correcto. años distintos, pero creo yo una experiencia imperdible, No, ¿no? un tipazo. Además de todo lo que has dicho, creo que diría yo la cualidad más importante es que Macario es un tipazo. Increíble conocerlo y fue un lujo de profesor tenerlo en tu experiencia de vida. Bienvenido, Macario. Qué gusto tenerte aquí. Hola a los dos, Juan Manuel, Francisco. Gracias por la invitación a este Juice in the Rocks. Y gracias por el vino que me habéis hecho llegar. Y que tengo Salud, aquí. por favor, tenemos que Salud a hacer la un distancia, así hay a que la empezar distancia, Macario. Salud. para empezar el capítulo bien. Salud. ¿Qué tal está el vino? Pues está muy bueno. Qué bueno. Es un Rioja venerable y de muy buen sabor. Lo importante es eso, ¿no? Que lo estés disfrutando junto con nosotros en este momento. Sí. Macario, qué tema tan difícil. La verdad es que por donde veo en el mundo de hoy encontramos algo de bioética. ¿Cómo reduces el ámbito de aplicación de este macro concepto, diría yo, que está presente en tantas cosas en este momento? Cuéntanos un poco, para el público, un poco, ¿qué es la bioética? ¿Por dónde va la cosa? Vale. A ver, sobre esto de la bioética, bueno, dices tú, y muy bien, que parece que se expande, ¿no? Se expande y va abarcando todo. Y en parte eso tiene que ver con su origen. Y aquí hay que decir que hay un relato americano, ¿no? Esto es como una película, porque la bioética hay quien sostiene pues, que fue creada, que aparece en Estados Unidos en los años 70 y que el término se usa por primera vez por un bioquímico que se llama Van Rensselaer Potter, que era un bioquímico de la Universidad de Wisconsin, si no recuerdo mal, que escribe un artículo que se llama, traducido, Bioética, la ciencia de la supervivencia. Y luego el año siguiente, en el 71, escribe un libro que se llama Bioética, un puente hacia el futuro. Y precisamente este Potter lo que barrunta o de lo que habla es de una ampliación del campo de la ética tradicional que se refiere a las relaciones entre los seres humanos o los sujetos morales, a ampliarla a las relaciones también con la naturaleza en su conjunto, ¿no? O sea, sería una suerte de ética ecológica. Lo que pasa es que a partir esta corriente que empieza Potter no es la que ha triunfado. La que ha triunfado ha sido la versión de biomédica. O sea, por el mismo Ok. momento, con el mismo término de bioética, pues hay quienes empiezan a referirse con esto a los problemas nuevos que surgen en torno al desarrollo de las ciencias biomédicas y de la práctica clínica y asistencial, ¿no? De manera que tenemos, por un lado, un planteamiento que sería la ética ecológica del todo, etcétera, y por otro lado, un campo más restringido. Ok, Y todo ok. esto muy en el contexto norteamericano.
Me parece que Potter también tenía esto de que tenía sus creencias religiosas influenciaban mucho su trabajo, ¿no? Y luego Sí, frente a las tendencias laicistas empezó a quedar algo relegado. Oye, Macario, y para las personas que nos escuchan creo que es importante, tú dijiste, la bioética sería algo así como una parte de la ética aplicada tal vez, y más o menos, ¿qué temas nos encontramos o qué temas estudiamos ahí? Uf, ahí tenemos un abanico increíble. pues a ver, em, como os decía, ahora mismo con el tema del cambio climático, un poco vuelve la bioética, esta bioética omnicomprensiva, ¿no? De los asuntos ecológicos. Pero lo más normal es que si uno va a una biblioteca y busca temas de bioética, pues ¿qué problemas? Pues los problemas de siempre vinculados al principio de la vida. Por ejemplo, aborto, diagnóstico prenatal, cuestiones así. Y los problemas del final de la vida, ¿no? Eutanasia, etcétera. O fecundación humana asistida al principio de la vida. Y luego todos los problemas que van surgiendo a partir de los grandes desarrollos que está experimentando la medicina. Hay que entender que la biomedicina está en una plena revolución. Lo ultimísimo, yo diría, los novísimos problemas son los de edición genética de seres humanos. Claro, por ejemplo, Claro, seres vivos, porque este es un poder, el poder genético se ha ampliado muchísimo y no lo teníamos hace 30 años, lo tenemos ahora. En cuanto tú amplías el poder, se amplía el campo de los problemas morales, ¿no? Es decir, debe implica puede y no debe también. Conforme puedes hacer más cosas, surgen más preguntas. ¿Y es lícito esto? ¿No? Por ejemplo, ¿es lícito predeterminar genéticamente a un descendiente para que sea más inteligente, más fuerte, etcétera? ¿No? Este es el campo de problemas en continua expansión, ¿no? claro, claro. Todo el tema de CRISPR-Cas9, ¿no? Y que de hecho creo que las bases teóricas fueron hechas por un profesor apellido Mojica de Alicante, a propósito, ¿no? Sí, de nuevo esta historia, aquí lo norteamericano tiene siempre mucho que ver, porque claro, el polo, digamos, del centro, ¿no? De lo académico, pues se ha ido trasladando a Estados Unidos ya hace décadas. Aquí en Alicante hay un profesor que se llama Francis Mojica, que fue el que descubrió el sentido biológico de las secuencias estas CRISPR, que son unas secuencias genéticas que aparecían en ciertas bacterias y arqueas muy llamativas, palindrómicas, ¿no? Que se repetían así en un sentido y en otro, pero no se sabía para qué servían, se pensaba que no servían para nada, pero estaban ahí. Y lo que él descubre es que eran un sistema muy sencillo, pero muy sofisticado, de defensa inmunológica de las bacterias y las arqueas contra los virus. Es decir, Ya. que esos palíndromos lo que servían era para que la bacteria o la arquea identificara el ADN de un virus que en el pasado le había atacado y lo neutralizara con un movimiento de corte, ¿no? Es Wow, decir, claro, y esto lo descubre Mojica, y claro, a partir de ahí lo que ha sido una revolución es que esa misma técnica se puede utilizar como una herramienta de edición genética, ¿no? Y de manera que ahora tenemos a partir de este descubrimiento, tenemos el poder de modificar se llama editar, que es una expresión muy gráfica de lo que se trata, ¿no? Es como editar un claro, texto. Tú tienes, literalmente. claro, un texto con un procesador de textos, pues como sabéis, las pares de bases del ADN, pues se representan con un conjunto de letras que son siempre las mismas, ¿no? Que son 4 letras. Pues tú, pues si ves una secuencia que es errónea, borras y cambias, por ejemplo, ¿no? Y la pones correcta. Y eso luego va a expresar unos cambios en el sujeto. Entonces, Claro. es una verdadera ¿Y, edición y en principio ahora mismo no se le ve el límite a esto. Es decir, y qué podríamos... implicas? Claro, las implicaciones de esto pueden ser infinitas, ¿no? Yo no sé, evitar el nacimiento de personas con enfermedades congénitas, eh, incluso editar de repente, según tus preferencias, cómo quieres que tu hijo venga al mundo, con qué color de pelo, ojos, eso, digamos, creo que se habilita a partir de este tipo de descubrimientos. Sí, totalmente. A ver, lo de la hibridación y la modificación genética es algo muy tradicional en la agricultura y la ganadería. Es decir, todos los productos que uno encuentra en el supermercado están modificados genéticamente, ¿no? A través de hibridaciones. Hoy en día los agricultores lo que hacen para descubrir nuevas variedades es someter
las variedades existentes a factores mutágenos, ¿no? Provocar mutaciones aleatorias, pero alguna de esas mutaciones resulta que es interesante. Pues yo qué sé, someto un tomate a esa radiación y de pronto me sale uno con un tono más oscuro y a la gente le gusta más. ¿No? Eso no tiene. Lo que aporta CRISPR es que es mucho más precisa, eficaz, va al punto, deliberadamente consigues el cambio, mucho, es decir, le da una nueva dimensión y que se puede hacer con cualquier ser vivo. Yo sostengo, en esto estoy trabajando hace un tiempo, que aquí es muy importante distinguir entre intervenciones genéticas orientadas a eliminar o prevenir enfermedades. Las primeras serían las monogénicas, aquellas que tenemos muy bien identificado que es un gen quien las expresa, y intervenciones genéticas orientadas a la mejora. Que este segundo punto me parece muy problemático, el punto moral, que es lo que tú dices, ¿no? Claro. Eh, claro, es decir, ahora mismo hay en laboratorios pues super ratones, ¿no? Es decir, animales que, Sí. claro que el super ratón existe en un laboratorio porque es un animal que está siendo editado genéticamente y pues que es más fuerte, que duerme menos, que se ¿Y reproduce qué más. significa? O sea, ¿qué significa que hay un super ratón en un laboratorio? ¿Qué hace ese ratón que lo hace súper? Puede ser más fuerte, duerme menos, cualquier prueba la supera con mayor eficacia, puede ser más Ah, ya, listo. ok. Es más Claro, inmune a sí, enfermedades, etcétera. sí, sí, el ratoncito normal que está al lado lo mira ya con desconfianza, ¿no? Ya mira al otro y Claro, dice, con ¿qué le pasó a este, este? con este, no- con este no va a estar bien la jaula, la vida en la jaula, ¿no? Y, y este es el problema que yo veo de los seres humanos, claro, que en la sociedad, esto si recordáis esto de Hart, que decía, ¿no? Que al final la moralidad dependía de ciertas condiciones que están ahí, esto que llama Hart el contenido mínimo del derecho natural, ¿no? Pues, ¿dónde surge ese mínimo derecho natural? Pues de que más o menos todos somos iguales, somos vulnerables, Eso es lo que no somos. dices tú en tu paper que cambia, que podría estar incluso al borde del cambio. Pues sí, porque la especie humana es curiosa en el sentido de que solo existe el Homo sapiens sapiens, ¿no? No hay grandes diferencias, no ocurre como en otros mamíferos, que hay especies muy divergentes, muy diferentes. Aquí los Homo sapiens sapiens somos todos, y aunque hay muchas diferencias debidas a la cultura y a la riqueza, enormes, pero aún así, la humanidad sigue teniendo un fundamento biológico común. Pero claro, si entramos en esto que llaman transhumanismo, ¿no? Que es decir, humanos modificados Sí. genéticamente, que ya son muy superiores a los otros, pues puede llegar un momento en que no formen una comunidad moral. Así que no. Esto es preocupante, claro, ¿no? ¿Y tú crees La, que un humano, digamos, el mundo transhumanista, ya, sí. planteémonos en ese escenario hipotético, el mundo transhumanista, ¿tú crees que efectivamente puede ser un mundo en el que se prescinda de cualquier tipo de moralidad? Yo creo que es complicado hacer eso. No creo que haya modificación tal que nos convierta en acéfalos de instintos morales. Yo no lo sé. Si cambian las bases de lo que es un ser humano y lo que constituye un ser humano, pues hasta qué punto cambian las bases de la moralidad misma. No sé, y Macario, tú qué nos puedes comentar. Bueno, a ver, si aquí podemos utilizar algo de la historia también, ¿no? Recordar la famosa discusión en torno a si los indios eran seres humanos o no, tenían alma o no, de Ujú. Ginebra, de Sepúlveda, esta discusión que se da en España, ¿no? Claro, eso tenía mucho que ver con el no reconocimiento de una comunidad moral conjunta. Y por tanto, aquellos que decían esto, lo que pensaban que el indio pues, podía ser utilizado, como dice Kant, como un puro medio, ¿no? Puro medio. ¿Esto a qué se debió? Semejante atrocidad moral y tal. Pues se dio una simetría de poder muy fuerte, ¿no? Una simetría entre dos culturas, una que en términos materiales está muy avanzada y otra que está, aunque tiene mucha evolución cultural por otro lado, pero en términos materiales hay una diferencia enorme. Entonces, claro, esta es una lección de la historia. Cuando las diferencias se hacen muy importantes, tiemblan las bases de la moralidad común. Eh, claro, luego está lo otro, porque la otra parte del asunto es no solo la fragmentación, sino también la unión a la idea de persona moral de sujetos no humanos. Claro, porque puede ocurrir lo mismo, es decir, hay quien habla de posthumanismo en el sentido de que
Hablemos de ya seres que no identificamos como humanos, sino como otro tipo de ser, donde, por ejemplo, algunos meten la inteligencia artificial Artificial, consciente. claro. Claro. Entonces ahí tendríamos, por un lado, el riesgo de fragmentación de la humanidad como única entidad o sociedad moral, y a su vez la constitución de nuevas entidades o sociedades morales en las que se incorporan entes no orgánicos o entes de otras especies desarrollados a partir de CRISPR. A ver, todo eso está ahí. Quizás, fijaos lo que os digo, que en esto de la bioética también a mí me preocupa muchas veces. Hay desarrollos que se ven venir, ¿no? Ya hay muchos autores, Manuel Atienza lo ha dicho, pero es una cosa vieja. Hans Jonas ya dijo lo del imperativo de la responsabilidad, ¿no? El imperativo categórico de la responsabilidad. No hagan nada que ponga en peligro la supervivencia del mundo, del planeta, ¿no? Como imperativo Suena primero. necesario. Macario, y casos tal vez hablando de edición genética y de los límites de la moralidad, ¿qué opinas tú del caso de Lulu y Nana, que está muy discutido? Sé que por ahí niegan que realmente se haya dado el proceso de edición, pero ¿qué opinión te merece? ¿Se respeta? ¿No se respetan esos límites? Sí, Lulu y Nana fueron, a ver, desde el punto de nosotros en los últimos años, desde la Segunda Guerra Mundial, pues se ha avanzado mucho en el control de los ensayos clínicos, ¿no? La investigación con seres humanos. Sobre todo por la experiencia de posguerra, recordar todo este asunto del nazismo, ¿no? Del doctor Mengele, toda esa historia. Y claro, en ese avance, pues Incluso lo de Alabama, ¿no? sí, sí, y claro, todo el asunto. ¿Te refieres a Tuskegee? Hasta aquí Ah, el tema del sífilis. sí, sí. Bueno, quiero decir que se ha avanzado mucho. Y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que lo que hace Yang Kui Yi no es un ensayo, es un experimento con seres humanos. O sea, con seres humanos no se hacen experimentos con animales, pero con seres humanos se hacen ensayos clínicos. Y hay muchas condiciones de consentimiento, de análisis costes-beneficios. Esto es un puro experimento porque no resiste ningún protocolo que hubiera aprobado un comité de ética, no lo resiste, ¿no? Es decir, los padres es discutible que puedan consentir para la edición genética, el análisis de costes y beneficios no sale porque hay una indeterminación total, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no sabemos todavía como para hacer eso. Hay bastante oscuridad sobre las motivaciones porque recordar que lo que él hace es modificar, editarlas genéticamente a estas niñas para que no sean invulnerables al virus del SIDA, ¿no? Esto lo hace copiando una conformación genética que se conoce de ciertas poblaciones, ¿no? Minoritarias. ¿Por qué? Pues porque el padre tenía SIDA, pero claro, esto primero no es necesario. Porque que el padre tenga SIDA no hay ningún riesgo sabiendo moverse con 3 reglas sencillas para que ellas lo tengan, ¿no? En segundo lugar, porque ahí los incentivos no están claros cuáles fueron. Y en tercer lugar, porque al mover eso, como era de esperar, pues se producen consecuencias inesperadas, que son los efectos fuera de la diana. Por ejemplo, una mayor vulnerabilidad, dicen, al virus de la gripe. Entonces, tú imagínate, bueno, no puedes contraer SIDA, pero eres más vulnerable a la gripe en un país como China, ¿no? Donde la gripe es un problema. Es decir, es un experimento, no es un ensayo. En ese sentido, reprobable, totalmente reprobable. Y además esas niñas, supongo que, no sé ahora mismo si son objeto de observación, etcétera. Todo está envuelto en la oscuridad de cómo funciona también el gobierno chino, ¿no? Que funciona. Y este señor, pues anda por ahí porque ya está otra vez en la brecha, ¿no? Yo creo que debe pasar bastante tiempo hasta que se puedan, ya han empezado a darse pasos en esta dirección, pero bien hechos, con Claro. adultos, intervenciones que no son en línea germinal, que no están pensadas para que pase a la descendencia. Hay que entender que Lulu y Nana ya son un linaje humano editado genéticamente. O sea, sus descendientes estarán editados genéticamente, ¿no? Esa Qué es su locura. ya. Y luego un problema que sobre este asunto es que es imposible distinguir por el momento entre una mutación inducida deliberadamente con CRISPR u otra técnica similar y una mutación azarosa de la naturaleza. Y esto es muy inquietante. Es decir, por ejemplo, en ganadería, agricultura, ahora mismo sería muy difícil si aparece un cordero que tiene propiedades que dicen, mira qué cordero más interesante desde el punto de vista de la producción, la comercialización,
Dice, no, pero es que ha sido accidental, es una mutación, pero si no lo fuera, distinguirlo eso en un análisis genético no se puede por el momento. Es decir, que ahí hay componentes que nos invitan a tomarnos muy en serio el asunto. ¿Y hay algún tipo de disciplina, estudios que estén indagando hacia allá, hacia determinar ese tipo de causalidad? Sí, a ver, mira, en la bioética, como sabéis, cuando hablamos de bioética nos referimos a varias cosas a la vez con el mismo término, ¿no? Nos referimos a un campo del saber, nos referimos a un conjunto de problemas, nos referimos también a un conjunto de instituciones, ¿no? Porque Correcto. cada una disciplina no es solamente un objeto de estudio más un método de estudiarlo, sino instituciones. Para empezar, la propia idea de asignatura, disciplina, es institucional. Entonces, ahora mismo hay muchas instituciones, ¿no?, que están funcionando. Hay instituciones directamente vinculadas a CRISPR y sus consecuencias y reflexión ético-jurídica. Normalmente están bastante capturadas, por decirlo así, por el entorno anglosajón, son punteros y tienen el control. OMS también tiene un comité, ¿no?, relativo a estos temas. Y bueno, sí, y hay toda una reflexión continua por todos lados. Muchísima gente está dándole vueltas a esto. Sí que hay. Mira, el mundo ahora mismo, sí que es verdad que hay una globalización de la ciencia muy importante y diría que el COVID empujó también a una transparencia mayor y difusión de investigaciones. Es bastante fácil ver por dónde andan los tiros y qué anda diciendo todo el mundo, ¿no? Claro. Ahora, sí, Me llamó a mí la atención, no puedo dejar de pensar en esto que te voy a contar. sí, El otro día vi, no recuerdo en qué plataforma exactamente ocurrió, pero hubo una inteligencia artificial que, digamos, empezó a interactuar con otra inteligencia artificial, obviamente controlada por humanos. Y en el momento en que las dos inteligencias artificiales conectaron, sí. crearon su propio código de comunicación para dejar de lado a los humanos y poder comunicarse entre ellas sin intervención humana. Lo cual, a mí eso me hace pensar en utilidad. La inteligencia artificial encontró una forma útil y privada por darle una interpretación humana a lo que acabamos de señalar, lo cual no deja de ser criterios valorativos, no dejan de ser valores que la inteligencia artificial implementó en su dinámica. Mm, Partiendo de ese ejemplo, me parecería muy difícil de pensar un mundo donde la inteligencia artificial, incluso, digamos, así sea gobernándonos, en cualquier situación que queramos, sea acéfala de criterios valorativos éticos. Si la inteligencia artificial fue capaz de hacer eso en una interacción tan banal, digamos, de tú a tú, creería que si lo llevamos a un ejercicio un poco más, digamos, extendido, vamos a encontrar patrones similares. Yo no sé si esto tal vez es un problema metaético, pero encuentro ahí una gran interrogante de hacia dónde va el asunto ético aquí. Porque, claro, la bioética se basa en la idea de estudiar los asuntos éticos que tienen que ver con la vida, el fin de la vida, el inicio de la vida y las mutaciones, por decirlo de una manera escasa, digamos. Pero ¿qué pasa cuando estamos ya en el mundo transhumanista, como tú lo has dicho, poshumanista? Y no puedo dejar de pensar en esto. ¿Será que la ética desaparece cuando esté en manos de ellos, de estas especies nuevas? ¿Será que la ética muta? Yo creería que va a mutar, pero no creo que vaya a desaparecer como tal, porque la valoración existirá. ¿Tú qué opinas? en esto, a ver, en estas cosas yo creo que Eh, o sea, yo creo que están ocurriendo cosas. Hay que tener cuidado en esto de filosofía moral y tal, en hablar lo nuevo y lo viejo, ¿no? Los norteamericanos tienen, o sea, hay una base común de filosofía que podemos compartir y que tiene sus raíces en el surgimiento de la conocida historia del logos, el mito, etcétera. Yo en esto soy un universalista en materia ética, ¿no? O sea, Ok, pienso que hay una base común. Pero es verdad que hay tradiciones diferentes, ¿no? Dentro de esa base común hay tradiciones diferentes. La tradición anglosajona de pensamiento tiene sus peculiaridades que se alejan de la tradición latina, por ejemplo, ¿no? Y en algún sentido tiene muchas cosas buenas y en otro también se le puede reprochar
muchas veces cierto adanismo, ¿no? Que es hablar continuamente de lo nuevo por la sencilla razón de que son terrenos que ellos tienen dominados, etcétera. Entonces parece que las cosas son de hoy y ayer no existían hasta que Potter dijo bioética, que por cierto es gracioso porque ya había un autor alemán de 1927 que utilizó el término, pero al alemán ya le pueden dejar. Porque sí, o decir que la bioética es nueva, a ver, principialismo ha existido de siempre y cuestiones vinculadas a la naturaleza también, reflexiones. Bueno, Claro, ¿a dónde claro. voy? Que yo creo que hay que andar con pies de plomo cuando decimos, bueno, estamos en un territorio de lo nuevo, etcétera, etcétera. Hay cosas que es verdad que antes no se podían hacer, lo que antes os señalaba, ¿no? El aumento del poder va a presentar siempre la cuestión de su legitimidad. Este poder genético, ¿cómo se puede ejercer legítimamente? Y eso ya mata. Con esto de la inteligencia artificial y la pérdida de control, ¿no? ¿Cómo le llaman? Ahora se me ha ido la palabra. Hay una palabra que llaman el momento en el que ya no la controlamos, el momento en que se vuelve autónoma, el momento en que habla entre ellas. ¿Tá? Hay una novela de ciencia ficción de Asimov, Yo Robot, que está muy bien y que, claro, este ya barruntó esto, ¿no? Porque, claro, las leyes de la robótica lo que venían a decir es que los robots tenían leyes inscritas. Lo primero es darse cuenta de que había que hacerlo. O sea, a pasar del ámbito de lo normativo, esto es para la teoría de las normas, es curioso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de norma es la norma que constituye el software de un robot? ¿No? No Claro. es, claro, no es exactamente el mismo tipo de normas que se dirige a un sujeto que puede incumplirlas y tal. Supuestamente esas normas eran de un tipo de normas que no pueden ser incumplidas, pero para los humanos las entendíamos como normas. Entonces, los robots no podían dañar a un ser humano, los robots tenían que obedecer a los seres humanos, salvo que esta segunda regla, ¿no?, entrará en contradicción con la primera, ¿no? Entonces, no me acuerdo muy bien la enunciación correcta, pero venía a decir que los robots debían proteger a los seres humanos. Bien, está perfecto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el robot termina generando una suerte de resolución de antinomias internas. ¿Por qué? Cuando se dan Es cuenta verdad. de que Sí. claro, los seres humanos se perjudican a sí mismos. Los seres humanos son imprudentes, los seres humanos no saben cuidar de sí mismos, ¿no? Entonces, los robots lo que hacen, hay una inteligencia central que lo que se vuelve es en un gigantesco agente paternalista. Claro, es decir, para proteger a los seres humanos, la única manera es quitarles su autonomía. Es que Qué vivan. buena cosa esto. Y Sí, sí, creo que sí, vale sí, la sí. pena hablar en un rato de paternalismo. Ahora, yo quería mover un poquito la discusión para hablar sobre esta idea, esta noción de la juridicidad de la bioética. Un poco de Sí, qué va, tiene que ver con que los asuntos que se discuten en bioética generalmente terminan siendo regulados por las autoridades, tienen como esta conexión. O tiene que ver tal vez con que el método jurídico, hablando puntualmente de la ponderación y de los principios, pues parece ser muy útil o muy bueno para discutir también en temas de bioética. ¿Nos puedes contar un poco de qué va la idea? Sé que tú has trabajado en el tema. sí, bueno, hay un artículo de Manuel Atienza que a mí me parece muy bueno y que siempre utilizo en mis clases, se llama Juridificar la bioética, en el que Manuel Atienza lo que hace es poner como modelo del de la metodología, una metodología interesante para la bioética sería la metodología de la ponderación de principios que llevan a cabo los tribunales constitucionales, tribunales superiores, etcétera. Pero también ahí Manolo hace unas reflexiones sobre la relación entre derecho y moral que son esenciales para este tema. A mí una de las cosas que más me cuesta explicar cuando yo doy muchos cursos de bioética para médicos en hospitales, y por supuesto discutimos problemas, cosas que les interesan, se explican los principios, pero una de las cosas clave es las relaciones entre la bioética y el derecho. Porque claro, pensemos lo siguiente, en un hospital público, claro, ¿qué normas debe aplicar un médico? Y uno podría decir que aquí estamos en el mismo terreno en que dices, bueno, las normas jurídicas, claro. En una sociedad democrática y plural, los temas que son, digamos, sensibles desde el punto de vista ético, uno espera que el médico no venga a aplicar los dictados de su conciencia, sino esas normas dictadas por el legislador que vienen a ser una moralidad, la expresión de una moralidad pública, ¿no? La voluntad del legislador, que, pues, por ejemplo, para eso tenemos la figura de la objeción de conciencia, que vendría a ser un apártate, ¿no? Te permito Claro, apartarte, pero tú... Entonces, si el legislador sostiene pues, que el paciente tiene derecho al rechazo al tratamiento, pues tú médico, aunque te parezca un disparate, no sé cuánto, tienes que respetar eso, porque está en una norma jurídica.
Claro, de ahí saltan inmediatamente a decir luego la bioética es irrelevante, ¿no? Porque Claro, yo tengo que conocer el derecho. Y yo les digo que no por dos razones. La primera es por el aspecto crítico de la bioética. Sigue siendo una ética y por tanto puedes hacer el contraste con el derecho. Puedo decir, bueno, el derecho no permite el aborto, pero a mí me parece que debiera permitirlo. Primero es esa perspectiva crítica. Y la segunda es porque el derecho de nuestras sociedades no mantiene ese aislamiento perfecto con respecto a la moral. En la interpretación de las normas aplicables, es muy difícil interpretarlas si no tienes cierta idea del principio de autonomía, qué contenido moral tiene eso. Porque lo que hacen las normas jurídicas es fijar la regla general y un montón de excepciones. Entonces, sí, tú debes respetar la voluntad del paciente, pero siempre que sea una voluntad válida, libre y espontánea o expresada, ¿no? Válida. ¿Qué quiere decir válida? No, pues y ahí empieza. Entonces, para interpretar eso de una forma coherente y tal, hay que tener una idea de ciertos principios que estarían ahí, que son principios densos, como el de autonomía. Entonces, y ahí también, de nuevo, una moral laica, una moral ilustrada, es necesaria. Pero ese es un punto crítico, ¿eh? El tema de bioética y derecho. Hay dos errores clarísimos. Uno es confundir el derecho con la moral, que es un error total. Es decir, aquí lo que se trata es de encontrar en el razonamiento moral mejor, una especie de justnaturalismo, ¿no? De andar por casa. Pues esto es lo que hay que hacer. Y otra es pensar que el derecho y la moral no guardan ninguna conexión. Son dos cosas que van por ahí diferentes. y qué problema, ¿no? Porque tú pones el ejemplo del hospital público donde hay médicos que tienen que aplicar constantemente un criterio de norma. Eh, y ahí yo me quedo y digo, efectivamente, y sobre todo en el punto en que tú te has centrado sobre la interpretación de la norma jurídica como tal. Si nosotros, los juristas, tenemos problemas interpretativos de normas jurídicas, ¿qué esperar de un médico, de un profesional de la salud, de alguien asistencial, de una enfermera, en donde probablemente las normas no estén constantemente en su radar de toma de decisiones eh, de emergencia de su práctica, sumándole el problema de la interpretación que no siempre es tan sencillo, ¿no? Yo me he topado con normas jurídicas aplicables al ámbito de la salud que ni los médicos más, digamos, cercanos al mundo normativo las pueden interpretar de una forma, digamos, certera. Eh, Creo que ahí la valoración del médico o la valoración del profesional de la salud tiene una fenomenología bien particular, porque digamos, es un intérprete a quien se le exige una interpretación ajustada a la bioética, ajustada a la juridicidad, a la corrección jurídica, muchas veces en momentos de necesidad, muchas veces en momentos de que alguien está perdiendo una vida, un brazo, alguien tiene que tomar decisiones trascendentales para la vida de otros. Y me parece que esa toma de decisiones en ese momento puntual es un fenómeno que no se estudia con frecuencia en la teoría de la interpretación. No sé cómo lo ves tú, Francisco. No, Bueno, totalmente. A ver, sí, perdón. Francisco, ¿querías decir no, algo? no, solamente para rebotar la idea, claro, ¿no? No había reparado yo en lo complicado de que al final los destinatarios de las normas jurídicas no solo somos los abogados que de alguna manera acostumbramos bien o mal a interpretar normas, es parte de nuestro día a día y de nuestro trabajo. Pero el médico o el profesional de la salud, teniendo una situación delicada y una norma que puede ser vaga, que puede ser ambigua, ¿cómo reacciona frente a esto? Creo que Claro. eso es... ¿Cómo esperas que un médico que aplique unas reglas adecuadas de solución de antinomias, por ejemplo, en un momento de que alguien está muriendo? No, y si es que conoce reglas de solución de antinomias, Claro, claro. muchos criterios mentales entrarán en juego y luego tendrán que ser evaluados por un juzgador, seguramente en caso de que el caso llegue a corte. Difícil. Un Sí, asunto desde muy el tema complicado. lingüístico, ¿no? Que siempre pone sus desafíos. Sí, bueno, ahí dais en un punto. A ver, en la bioética, o sea, el surgimiento de la bioética, si superamos un poco estas cosas de nació en Wisconsin, en realidad, pues la ética médica, que sería un poco con lo que se ha confundido, mezclado, ¿no? Metido dentro. En la ética médica, desde hace muchos años, encontramos aproximaciones que son
a ver, los médicos, pensemos en instituciones, porque también si pensamos en normas, ¿no? Normas e individuos, deformamos cómo es la realidad. O sea, en realidad, hablemos no de médicos, sino de la institución de la medicina, que implica el hospital, implica la jerarquía, implica muchas cosas, implica unas rutinas, unas formas de funcionar, implica protocolos internos que ellos hacen precisamente para evitar eso que decís. Es decir, lo que el médico quiere es tener un protocolo para tomar decisiones, por ejemplo, en el momento del COVID, cuando no hay respiradores artificiales para todo el mundo, el triaje se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Es decir, Claro, ¿quién por supuesto. le pasó primero? Y esto es una experiencia que tuvieron todos los hospitales. Entonces, los intensivistas lo que querían era tener un protocolo. ¿Por qué? Porque ese protocolo es lo que me va a dar la pauta de una decisión rápida y además voy a encontrar un apoyo institucional en la decisión que he tomado. Si es conforme al protocolo, ya me libero un poco de la responsabilidad de tal, el juicio que sea sobre el protocolo. Entonces, todas estas dinámicas están, o sea, que pensemos en instituciones. La medicina tradicional como institución trató de mantener al derecho fuera de su práctica, fuera. O sea, esto Sí, es un como entorno, históricamente, ¿no? claro, pero esto es un entorno donde lo que se trata es de salvar la vida de la gente y tratar la enfermedad. Si tú ves el juramento hipocrático, es muy sorprendente, digamos, no la parte mínima que se lee, sino todo. Tú lo que te encuentras ahí es, uno no debe nunca informar al paciente, o sea, es al revés. O sea, el médico, su saber es un saber que se comparte con los médicos. Y no se informa al paciente, ¿no? Hay una autoridad que se ejerce. Pero Ayer, tiene. ayer leía a alguien que llamaba a esto el paternalismo infantil. Sí, La idea de médico no tienes que decirle nada al paciente y luego llegamos a un estadio de paternalismo un poco más adolescente, donde se informaba, pero no del todo. claro, porque el paternalismo médico, luego se ha configurado, se le llama modelo del paternalismo médico, esa historia milenaria de la medicina. ¿Por qué se produce? Pues se produce porque se dan condiciones de asimetría de poder enormes. O sea, el poder del médico se basa en el conocimiento de ciertas pericias y de conocimiento teórico, y frente al cual el paciente carece totalmente ¿no? Entonces, un paciente que tiene Total. necesidades, pero no tiene conocimiento, no tiene capacidades. Entonces, claro, hay que entender una cosa, este modelo no se puede, la superación del modelo es más bien dialéctica, y hay que entender otro aspecto. ¿Qué quiere decir con dialéctica? Que su negación da lugar a una síntesis en la que se integran aspectos paternalistas en el modelo de la autonomía. Porque si lo sacas totalmente, cometes un error. Es decir, Ok. hay paternalismo médico justificado, ¿no? Pero bueno, volviendo, en este sentido, la bioética, como tiene volviendo a lo que os quería decir, que cuando tú ves la ética médica, te das cuenta de que había mucho intuicionista, mucho situacionista, que te decía que lo correcto es aquello que el médico considera correcto en la situación y que solo él se da cuenta y no puede dar cuenta públicamente, justificar. Esto es un déficit de racionalidad práctico total, es decir, decisiones que se toman, vosotros sois abogados, claro, con esos mimbres no puedes reclamar nada, no puedes, no. Si lo correcto es lo que el médico considera correcto en la situación clínica que se dio, ¿cómo vas a fundamentar una demanda? ¿No? Entonces, tienes que tener que se justifique y tal. Entonces, claro, pero a partir de los años 70 lo que ha ocurrido es una sobresaturación de normas vinculadas al respeto de la autonomía individual. Y también un empoderamiento del tipo de paciente. El tipo de paciente de ahora no es el de antes. Es un señor o una señora que cuando sale del médico se mete en Google y se pone a aprender, vamos a ponerlo entre comillas, a aprender sobre lo que tiene, que mal aprende, ¿no? Y luego le viene cargado, los médicos hablan del doctor Google, ¿no? Hay un Claro, doctor, que lo odian, lo lo detestan. odian, hay un doctor que se llama Google que le dice a tu paciente que no se tome lo que tú has dicho, porque Google le ha contestado que tal. Bueno, a donde voy es a lo siguiente, a la pregunta de cómo se manejan ellos con el derecho, pues tienen dos tendencias. Uno es una concepción muy formalista del derecho. Lo que quieren es que alguien les diga exactamente qué puedes hacer y no hacer. Y luego, digamos, y luego otra un poco más rica, en la que se dan cuenta del problema, pero lo que tratan es de acomodar que sea posible su práctica intuitiva, protectora, con el derecho. Entonces, lo que tratan de hacer sobre todo son protocolos, tratan de generar, digamos, instituciones de mediación, ¿no? Entonces, el servicio de urgencia se reúne y se le ha planteado un problema repetido, van a mis clases o las de otro, por ejemplo. Hay problemas que me comentan, por poner un ejemplo, pues gente que tiene intentos de suicidio repetidos, ¿no? Pues
Esto, claro, pues llegan en diferentes estados, tal, se le hace un lavado de estómago si se trata de envenenar. Y en la práctica hay médicos que esto me lo han dicho, ¿no? Que a lo mejor la tendencia es pues a fastidiarles un poquito más, ¿no? Es decir, te voy a hacer un lavado de estómago, o sea, los tratan con cierta rudeza, les aplican un poco para que escarmiente, ¿no? Y para que no haga eso más y tal, no sé qué. Otros, en cambio, se plantean si tiene derecho o no una persona a que respeten su decisión de morir o si es concebible que un servicio de urgencia se plantee eso. Al final lo que tratarán es de fijar una norma que sirva comunitariamente. Cuando se nos dé este caso vamos a hacer esto, Claro. ¿no? Pero eso tampoco va a hacer un cierre total. El otro día discutía con ellos una cosa tan común como los placebos. Los Ok. placebos se utilizan y funcionan, como sabemos, y son básicos en los ensayos clínicos. El grupo de control es un grupo que recibe placebos. Y necesitamos grupos de control porque el efecto placebo existe y existe constatado. Es decir, tú le puedes dar a alguien una pastilla de nada y empezar a mejorar, porque cree que es un medicamento con un principio activo, etc. Claro, dice la ley y sugiere la ética que hay que informar completamente al paciente de todo, ¿no? Claro, los placebos no solo subsisten en el ensayo clínico, donde se les dice usted puede caer en el grupo de control y tomará placebos, nada más, sino que también están en la práctica clínica normal. Gente que no se le puede dar ya más analgésicos porque serían perjudiciales, se le dan placebos, le dicen te voy a poner una cosa tal y se alivian. Claro, el rollo es, Guau, si lo qué dices, loco. claro, el rollo es que si lo dices, no funciona. Claro, es el factor Claro. de lo Claro, o desconocido sea, justamente lo que hace que funcione. si tú dices, mire, no, es que me duele mucho, póngame un analgésico, y tú dices, no, no, no puedo, pero le voy a poner un placebo y verás cómo se alivia. No se alivia. Entonces, claro, esto forma parte de la práctica clínica. Y yo decía, ¿cómo gestionamos esto? Con el ideal de la información completa, tal, no sé. Y De la hacíamos, autonomía y tal, claro. y claro, y te das cuenta de que en la práctica hay que hacer razonamientos que son muy sutiles y que a lo mejor se alejan de un catecismo sencillo, ¿no? Donde no, autonomía, tal. Y ver un poco de qué Este es manera. uno de esos casos que dices, bueno, no podemos desprendernos del todo del paternalismo. Es que no se puede. Yo les decía que había que poner un cartel en el hospital a la entrada que decía, en este hospital suministramos Placebos. fármacos eficaces y otras cosas que también son eficaces, ¿no? O sea, Claro. Oye, me ha una, llamado una, mucho la una, atención. Sí, una sí, norma muy claro. general, ¿no? Sepa usted que aquí tenemos. Pero bueno, para resumir, y termino con esto, lo que quería decir es que en Oye, la. Macario, perdóname, me surge una duda. Y cuando un médico ya es a su vez el paciente de otro médico, Sí, qué sé yo, un oncólogo, por ejemplo, veamos, no sé, un médico clínico general, sí. pues padece de algún tipo de cáncer y luego pasa a ser paciente de un oncólogo. Tal vez el ejemplo no aplica en la oncología, ya. De repente no es el mejor ejemplo, pero cuando hay médicos que son pacientes de otros médicos y ese otro médico receta placebos, ¿qué ocurre en ese médico paciente? A ver, O tendrá el efecto, no el mismo efecto, digamos, el médico paciente lo Si lo entiende. engañan, sí, sí. Si lo Claro, ve, tal vez no, no. yo entiendo que es más difícil, es que lo entendería. es más difícil que le funcione, ¿no? Pero es bien sorprendente porque funciona de maravilla. Por otro lado, hay que entender que, claro, el cerebro es una herramienta poderosa, ¿no? Entonces, en realidad, un fármaco al final va a ser una reacción que se va a producir, pero claro, el cerebro de alguna manera se segregan ciertas sustancias, ciertas dinámicas. El cerebro lo que hace es segregarlas. Es muy maravilloso. Yo no sabría contestarte. Me imagino que no funciona en cuanto tú sospechas que es un placebo. El placebo tiene que funcionar desde la. Seguramente, claro. Sí, 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 pero funcionan. Entonces, esto, hay muchos límites. Es la cosa. Pero estos intersticios son donde yo el otro día sí, un poco me reía con esto porque, claro, un poco metido ahí en confianza te terminas riendo, ¿no? Porque a veces están también un poquito, como decirlo, constreñidos, ¿no? Entonces me decía una que tiene un paciente bueno, pues que se niega a ciertos tratamientos, una cosa tal, pero que cuando habla con ella le pregunta a un ser invisible que tiene al lado, ¿no?
O sea, Claro. que sostiene que es Federico García Lorca. Entonces, claro, y ella Wow. me decía, ¡Wow! Claro, ella, demencia, ella pero me decía, ¿tú crees que es un rechazo válido a un tratamiento? Y yo le ese decía, consentimiento no es libre. era caso de rechazo, ¿no? No quería un tratamiento que era importante. Y yo le decía, vamos a ver, válido no es, ¿cómo va a ser válido, no? Otra cosa es que digas, y a partir de aquí, ¿qué hago con esto? Claro, Porque de ahí no se sigue. Como es inválido, le impongo el tratamiento. Tienes que pensar si le vas a beneficiar o no, porque será inválido, pero esta persona, ¿no? Finalmente le sugerí que tratara de convencer a Federico de que le dijera al otro. Le suena Una dije, bien. buena Suena estrategia, bien, sí. claro. he hablado con Federico y me dice que sí. Argumentos ya de abogado ya. Claro, con Federico. Oye, Macario, me llaman la atención a mí dos cosas. La primera es cómo tienen la capacidad estas discusiones de tirar para atrás. Cómo hablamos de bioética, hablamos de ética médica, de las decisiones que toman los médicos día a día, y vamos tirando y de pronto nos saltamos a temas de metaética y hablamos de un rechazo al intuicionismo, a ciertas posturas, cómo estos temas vuelven y reaparecen. Y a propósito de que veía cómo ustedes desarrollaban todo el tema del objetivismo moral mínimo. Y por otro lado, me llama la atención, sé que la bioética es tu línea principal de investigación, pero sé que con el paternalismo tienes también ahí tus desarrollos. De hecho, me parece que fue objeto de tu tesis doctoral. Y has desarrollado también una conexión o una idea donde vinculas el paternalismo a la bioética. Entonces, a propósito de que estamos hablando de estos temas, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Vos os acordáis del tópico este de la excepción confirma la regla, ¿no? Es un tópico que se repite mucho y quizás no siempre se piensa qué quiere decir. Tiene varias interpretaciones, ¿no? Una es simplemente conceptual. Nadie habla de excepción si no es por referencia a una regla, ¿no? O sea, si tú ves a alguien que está corriendo y le dices, ¿qué haces? Y dice, estoy haciendo una excepción. Presupone que tendrá alguna regla por la cual no debe correr y está, ¿no? O fumando, estoy haciendo una excepción, presupone que hay una regla por la cual piensa que no debe fumar. O sea, ese es en sentido conceptual, la excepción presupone conceptualmente una regla. Y luego está otra que es más interesante quizá, que es que toda regla que se sigue aplicando sin excepciones se torna irracional en el decurso de su aplicación, ¿no? Es decir, que es la idea de la... Entonces, claro, la regla ahora mismo en la medicina, en la bioética, pues es el principio de autonomía, la regla del consentimiento informado. Tal. ¿Qué es el paternalismo? La excepción que confirma la regla. Sin el paternalismo, la regla de la autonomía empieza a arrojar resultados inaceptables en muchos casos concretos. Bueno, el más sencillo sería apreciar simplemente que no todos los sujetos están dotados de capacidades de autonomía que le dan valor a la autonomía en sentido normativo. No lo están los niños de forma clara, ¿no? Pero claro, pues uno diría, personas adultas, que esto es un tema que yo soy muy crítico con la tendencia del derecho hoy en día, a través de que irradia Naciones Unidas y que en España ha tenido una recepción jurídica muy importante, de eliminar las categorías jurídicas de capacidad de obrar, ¿no? Para sostener que la capacidad jurídica, cuando uno es adulto, equivale a la capacidad de obrar plena, con independencia de las circunstancias y si hay discapacidades de tipo mental graves. Y esto es lo que en España se ha hecho, yo creo que es un error. Cuando una persona tiene una grave Wow. discapacidad mental, la situación en la que está es que, claro, de déficit de autonomía como capacidad disminuye el valor de la autonomía. Claro, porque el valor de la autonomía presupone una idea de autogobierno fáctico y tal. Y el paternalismo aquí es donde viene a ser una excepción que confirma la regla, ¿no? No es que sea una negación de la autonomía, ¿no? No la niega, porque le hace el tributo de decir es muy importante y como es muy importante, cuando no se da, el hueco es muy irrelevante. Cuando no. Y cómo una persona se autogobierna, protege sus propios intereses con ciertos déficits. Y en esos casos tiene que aparecer una idea protectora, que es la del paternalismo, un poder que extrañamente se ejerce sobre un sujeto en su propio beneficio. Y hay quienes dicen, eso no es posible. Pues claro que es posible, porque simplemente se trata de constatar, como decía Ernesto Garzón Valdés, ¿no? Que lo decía con mucha claridad, es falso que los individuos siempre son mejores jueces de sus propios intereses. Es falso. Es decir, entonces, el individuo necesita apoyo, necesita... Y he hablado de discapacidad mental, pero todos nosotros en general, si tú vas a relacionarte con un banco,
y a pedir un crédito hipotecario. La asimetría de conocimiento es tal que sugerir que sería un agravio a tu autonomía esas medidas paternalistas, ¿no?, que obligan a explicar, informar, dar un folleto, simplificar, o cuando los jueces anulan las cláusulas porque no estaban claras, etcétera. Todo eso son medidas paternalistas, en tu propio beneficio, pero no tiene nada ofensivo, ¿no? Esto lo decía Hart, ¿no? Hart decía, paternalismo es proteger a la gente de sí misma, y decía, y esto es una política perfectamente aceptable dado que sabemos de la psicología y del comportamiento. Y a John Stuart Mill le parecía mal, pero era un hombre de su tiempo, era un hombre del siglo XIX. Por eso el paternalismo médico, claro, los médicos se pasan la vida tratando con personas que se encuentran en estado de crisis. Y cuando estás en estado de crisis, pues tienes dificultades para saber calibrar bien los intereses. Entonces, ineludiblemente desarrollan comportamientos paternalistas que no siempre están injustificados, en absoluto. Es decir, ¿no? Muchas veces retrasan una alta voluntaria, pues no te la dan de golpe, intentan disuadirte cuando piensan que tu vida corre peligro. Y luego al final sí, hay un momento que dices, pues yo me quiero ir, pues vale. Pero lógicamente intentan ver que entiendas la gravedad, no sé qué, no sé cuánto, y hay cierto paternalismo que a mí me parece aceptable. El Pero yo vínculo entre... Sí, perdón. encuentro controversial lo que está. Bueno, evidentemente lo es, pero encuentro un problema ahí. Porque, claro, si es que consideramos, si es que partimos de la base de que el individuo no es del todo apto para tomar decisiones en su propio beneficio y necesitamos que alguien venga a, a tomar esas decisiones por el beneficio de aquel, dado, en términos hartianos, ¿no? Como tú mismo has dicho. Encuentro ahí una posibilidad de llevar esto al infinito, ¿no? ¿Dónde está el límite? Porque ¿qué pasa en las sociedades? Y pienso inmediatamente en estas terapias de hormonización para cambio de sexo en niños. Por ejemplo, Sí, pasa mucho en Estados Unidos ahorita, en donde, claro, de repente el criterio colectivo es, el niño de 6 años se siente niña, sí. pues hay que ayudarlo a transitar ese camino hacia que se vea y se sienta como una niña. Pero pues puede ser ese criterio colectivo. Y si sujetamos el criterio de paternalismo de tomar decisiones por otro a un colectivismo como fuente legítima de autoridad, entonces podemos caer en esos errores. No sé, se me ocurre eso en este momento. Sí. Digamos, ¿cómo refutamos una idea que pueda venir argumentada de esa manera? Yo creo que tiene sus límites y solamente para replicar ahí, también podría decirse, por ejemplo, que hay que prevenir a los padres de aprobar estos procesos con hormonas y lo que sea, precisamente con una actitud paternalista de que el niño no puede tomar decisiones. Ahora, paternalismo, yo creo que como concepto, como noción, se puede usar de distintas formas. Filosóficamente, se habla también de paternalismo jurídico, jurídico estatal, pero creo que tradicionalmente es un concepto atado a la política. Claro, Y por ahí también hay muchos críticos que dicen, oye, el paternalismo es el primer paso que da el Estado al Estado dictatorial. por supuesto. Y creo que son ideas ahí, no sé qué nos puedas comentar, Macario. Aquí hay, Es un campo minado. Es sí, un sí, campo minado. De hecho, a propósito hay muchas... tú mencionabas a Garzón Valdés, él rechaza esto, no dice, no, el paternalismo no va hacia allá. No tiene por qué ir. A ver, aquí este es un tema muy importante, yo creo que es un tema de los centrales de la filosofía política y moral, de las dos. Entonces, eh, claro, a ver, mm, bueno, lo de los niños, estos que yo creo que se hace más en nombre de la autonomía, como creo que estoy de acuerdo con Francisco. Creo que la apelación que se hace es el derecho del menor a que su preferencia sea satisfecha, aunque sea muy menor. La orientación paternalista es más bien restrictiva, ¿no? Como eres muy menor, quiero que crezcas y quiero que madures y que quiero que esa decisión eventualmente la puedes tomar, pero cuando tengas más autonomía. Luego, la cuestión política. A ver, yo creo, hay que darse cuenta de una cosa. El sujeto en el mundo contemporáneo está sometido a una irradiación constante de estímulos para modificar su comportamiento, para provocar su comportamiento. Es decir, nosotros estamos en una salsa, por decirlo así, ¿no?, en un plasma
de incentivos, ¿no? De disuasiones que vienen del mundo de la publicidad, del marketing, etcétera. Cualquier supermercado es un mundo en el que estás sometido continuamente a este tipo de estrategias de marketing para inducirte un comportamiento y muchas de ellas son totalmente falaces, ofertas que no lo son, cambios de productos, cosas que son... Y lo que ha demostrado la psicología del comportamiento es que nos equivocamos sistemáticamente, es decir, que nuestras capacidades normales son desbordadas por una profesionalización tremenda de técnicas de manipulación. Entonces, claro, es verdad que hay toda una historia terrible negra de la manipulación de los gobiernos a través de la propaganda y de los estados totalitarios. Pero lo cierto es que hay los agentes poderosos en nuestro día, las empresas no son uno pequeño, y las multinacionales, etcétera. Entonces, yo lo que veo es un poco como un individuo. El individuo en realidad está un poco desarmado, ¿no? Está frente a los poderes públicos, pide respeto a sus derechos, pero esos derechos se han tornado como estrategias de permisos para los poderes privados. Estos poderes privados descomunales, ¿no? Que entonces, claro, entonces hay mucho antipaternalismo que es feroz. Por ejemplo, el antipaternalismo contra las leyes de usura, ¿no? Es decir, el que se den préstamos a tipos de interés excesivamente altos está prohibido en muchos países. Claro, pero hay discursos antipaternalistas. Bueno, si una persona quiere, no, pues ya eso es su problema. La experiencia te demuestra que las personas que están en esa situación salen perdiendo siempre. Y por tanto es mejor tener una norma que lo impida. Limitaciones a la publicidad, obligaciones de informar sobre los productos, por ejemplo, los coches, cinturón de seguridad. Tal. Hay muchísimas normas que parecen tener, bueno, por no hablar de la detracción obligatoria de una parte del salario para garantizar una pensión de vejez. ¿No? Es decir, esto es paternalista. Los americanos dicen, oye, yo ya pagaré un seguro privado si quiero. Sin embargo, constatamos que el efecto es muy bueno para la gente, ¿no? Es decir, que hacia el futuro. Entonces yo creo que hay diversos niveles. Hay un nivel de paternalismo que me parece que está encajado, sería una especie de protección mínima o apoyo o complemento para los sujetos individuales que somos muy poca cosa y estamos continuamente desbordados por... Ahora sabes que en todos los países, después de la crisis de 2008, para invertir en mercados de valores, ya hay muchos países que no dejan al particular que directamente intervenga en el mercado, tiene que intervenir con un mediador y al mediador se le obliga a decirle, este es un producto de riesgo. Le advierto que, ¿entiendes? Este tipo no debería, no te contrate inmediatamente. Son medidas paternalistas para evitar que el otro tome medidas imprudentes, etcétera. Entonces, ese es un rango de medidas. Ahora, el argumento del miedo a la pendiente resbaladiza, que es lo que estáis planteando. Bueno, pues yo diría que, y esto me acuerdo que en la tesis lo puse, que hay esquemas políticos en los que es más aceptable el paternalismo que otros y los democráticos es donde es más. Es decir, cuanto más democrática es una sociedad, cuanto más transparente es, yo diría, menos miedo hay que tenerle, por la sencilla razón de que, por ejemplo, se pueden cambiar las leyes, ¿no? Es decir, porque hay controles, porque puedes ver lo que se hace, hay transparencia. Claro, cuanto más opaca es una ley, más desconfío yo de los argumentos paternalistas, ¿no? Es decir, sabido es que en el estalinismo se consideraba al liberalismo y a la mentalidad burguesa una enfermedad mental, ¿no? Entonces iba a una institución psiquiátrica. Entonces, claro, la institucionalización psiquiátrica es por tu propio bien, ¿no? Porque eres... Claro, para Claro, liberarte de tu pensar liberal, digamos. claro, entonces ahí lo que ves es que la argumentación paternalista toma todo el cariz de una aberración totalitarista. Pero lo cierto es que esto ocurre en los estados totalitarios, ¿no? Donde por otro lado tampoco tiene mucha importancia que niegues el paternalismo, ¿no? Pero en los estados democráticos, en las sociedades liberales, a mí me parece que es el contrapeso o sea, que logro, esto que decía, lo del logro filantrópico, ¿no? Que decía, ahora se me hizo el nombre, bueno, el logro filantrópico, que el Estado es el logro filantrópico. Pero claro, es que el problema es que hoy en día está el logro filantrópico y logros no filantrópicos. El otro tiene, claro, pero es que el único que parece estar dispuesto a practicar cierta filantropía es el logro del estatal. Entonces, pues ahí hay muchas medidas que son interesantes desde este punto de vista y que no habría que tenerles tanto miedo, ¿no? Por ejemplo, yo diría, pero también es una cuestión, claro, es una cuestión de moderación, sentido común y de ponderación. Claro.
vosotros diríais, por ejemplo, que la obligación de llevar el cinturón de seguridad, que esto hay quienes dicen que no puede ser y tal, pues parece que es una intervención muy trivial en la libertad, siéndolo, es una interferencia en la libertad, donde había una conducta permitida y una conducta prohibida, pero trivial, diría yo. Y sin embargo, el efecto que tiene el protector es muy importante porque evita muchísimos daños muy graves y muchas muertes. Diríais vosotros que, y luego por otro lado está sometido a una sanción que tampoco es desbordante. Si alguien no quiere, pues la pagas, ¿no? Tampoco es que te vayan a meter en la cárcel. Si ves la moderación de la sanción, el hecho en sí mismo, ¿diríais vosotros que eso es en línea de principio inaceptable porque el objetivo es proteger al individuo de sí mismo? También hay un déficit de racionalidad. ¿Qué razón tiene alguien para no ponerse el cinturón? Y caemos ahí igual nuevamente y viene a ser un tema que se debe analizar caso a caso, ¿no? Como muchísimas cosas. Un poco para ir cerrando, tal vez ir dando ciertas ideas finales. Parece a mí que esto del paternalismo, un poco como tú has dicho, irradia los gobiernos, irradia los estados. Normas como la del cinturón de seguridad, las regulaciones respecto de los niños, las mismas redistribuciones de ingresos a través de impuestos, muchas cosas están ahí y sin embargo parece que el término paternalismo hoy en día tiene una carga negativa importante. Es como mala Sí. palabra dentro de los estados industrializados, sobre todo. Depende de Hablar de dónde. paternalismo no, como que no viene bien. Y esta dicotomía creo que vale la pena analizarla porque tal vez estamos un poco demonizando un término que sin saberlo está presente en nuestras vidas pues a diario. Yo solo tengo una pregunta, Macario, para un poco aterrizar sobre el final. Sí. ¿Cómo ves tú, desde tu expertise y tu línea de investigación, cómo ves tú la actitud de los altos tribunales, tal vez europeos o a nivel del mundo, respecto a las consideraciones bioéticas de los cambios que se van dando? Me invento, no sé si uno u otro país tendrá algún tipo de criterio un poco más conservador o un poco más integrador. ¿Cómo ves la situación de los altos tribunales respecto a las cuestiones bioéticas? Bueno, pues respondo brevemente a los dos. Sí, el término paternalismo es un término inventado por sus enemigos. O sea, digamos que lo circulan también en Claro. los años 80, igual que la bioética en 1971 hay un artículo de Gerald Dworkin que se llama Paternalism y este artículo él lo pone en valor como diciendo igual está justificado, pero en sí mismo ya es un término despectivo. Los primeros usos son del último tercio del siglo XIX en el ámbito anglosajón y particularmente de la relación entre las colonias y sus metrópolis, ¿no? Diciendo el paternalismo insoportable de Inglaterra o Ya, del ok, claro. paternalismo insoportable, ¿no? Esto, son paternalistas, los países excoloniales tal, son paternalistas, o los que eran coloniales en el momento. Y luego también las relaciones entre los obreros y los patrones, el famoso paternalismo industrial, en el que el patrón aparece con medidas ahí, ¿no? Que van más allá del salario, de un economato, una escuela para los niños, tal, y que algunos la veían positiva y otros decían, esto es un paternalismo insoportable, ¿no? Tal, bueno. Y pero es un término, lo que pasa es que se ha acuñado ya y, bueno, y es ambivalente. O sea, hay muchísimo autor que lo considera una práctica justificada con ciertas condiciones, como Ernesto Gastón Valdés, Manuel Atienza, Gerald Dworkin, el propio John Rawls, por cierto, en Teoría de la Justicia, dice una cosa bonita. Él dice, Macario claro, el Alemani también, por paternalismo, supuesto. y Rawls lo que dice es el paternalismo tiene que ver con la teoría no ideal de la justicia. O sea, la teoría ideal no está en la teoría no ideal, la real, la Ok. práctica. Es Claro. bonito, pero él se da cuenta, él dice, es que esto probablemente es un elemento que no podemos prescindir de él. Y lo que decías de los tribunales. A ver, pues en esto no es muy satisfactorio. Se muestran muchos elementos que tienen que ver con cuestiones locales, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Federal Alemán pues tiene una tradición que es muy reactiva al pasado alemán, ¿no? Entonces tiene una noción de la dignidad muy fuerte, profunda y expansiva y entonces puntos como la eutanasia se ven de una forma que ya, ¿no? Bastante refractaria, o la eugenesia de cualquier modo de modificación por la tradición histórica, los problemas.
O sea, ves mucho localismo. Eh, no es muy satisfactorio. El Tribunal Constitucional Español, la sentencia esta de la eutanasia, pues para empezar es un fárrago de no sé cuántas páginas, no me acuerdo ya, pero son muchísimas, donde trampea con su propia jurisprudencia, donde termina convirtiendo en un obligatorio constitucional lo que aparece en la ley como un permitido. Tampoco me gusta, no es satisfactorio, no es nada claro. No diría yo, y tampoco los comités de bioética que han proliferado por todos lados. El Comité Nacional de Bioética de España no me parece particularmente que digas, bueno, es que quizás hay algunos comités en el Reino Unido que han sido bastante, de la Cámara de los Lores, que han hecho cosas. A ver, la institucionalización de la bioética da tanto lo jurídico como tal, resultado bastante, pues te diría, un poco como en todo lo demás, ¿no? Pues Claro. es como lo que dices, ¿y qué impresión tienes tú de los tribunales constitucionales y la libertad de expresión? No, claro, insatisfactorio. Hay cosas buenísimas en la academia y en las instituciones a veces encuentras algunas buenas, entre otras cosas porque esto es el gran secreto que debemos mantener entre nosotros tres, ¿no? Que como las sentencias se terminan negociando entre los propios magistrados, ¿no? El que tú pongo esto, tú quitas, si tú quitas esto, yo acepto lo otro, tal. Claro, lo que sale siempre es un poco frankensteiniano, ¿no? Es decir, Claro, sale sí, una siempre. argumentación que uno no entiende y es que han estado diciendo, yo es que esto te lo discrepo si no me quitas este argumento, que a lo mejor jugaba una pieza fundamental en la... Y los comités de bioética también. Yo no, la impresión que tengo es que además hay una cierta idea de siempre están metidos los componentes religiosos fuertes, es decir, porque las religiones tienen mucho interés en estos temas y concurren a la ágora pública y tienen todo el derecho a hacerlo, pero lo cierto es que tienen como una doble representación. Es decir, tienen las instituciones religiosas que dicen esto y luego sus personas que concurren se ponen a la guisa de laica, ¿no? Me pongo el traje laico, voy a la ágora, pero lo que voy es a transportar y a transportar y a transportar estas pretensiones, ¿no? Es decir, Claro. entonces no son, yo no encuentro particular satisfacción en esto. Otro asunto diferente es lo de los comités de ética en los hospitales, que como están muy en el frente de batalla, pues juegan un papel bastante bueno, etcétera. Pero conforme vas subiendo a tu pregunta, yo respondería variado, en general poco satisfactorio y con muchos localismos. Ok, ok, me queda claro. Bueno, por mi parte, ya se nos acabó el tiempo. Creo que es una conversación difícil de tener en tan solo una hora. Pero en todo caso, yo te agradezco personalmente, Macario. Muchas gracias por acompañarnos a este episodio. Lo he disfrutado un montón. Esperamos poder tenerte pronto de nuevo. Sí, yo creo Pues también, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Primero, creo que te hemos podido exprimir, hemos sacado jugo un poco de los temas que tú has investigado, has desarrollado y por eso te quedamos muy agradecidos. Ojalá se repita Ojalá se en la repita. segunda temporada, ojalá tenerte de vuelta. Pues yo encantado, gracias a vosotros, ha sido un gusto hablar con vosotros, volver a veros. Está bien lo de fijar un tiempo de una hora. La otra opción sería a botella de whisky, ¿no? Es decir, lo que Claro, acabe. también de lo que eso signifique, digamos. Pero sería interesante ver cómo va evolucionando la conversación. Pero nada, un gusto y bueno, eso, que muchas gracias por todo y me alegro de veros de nuevo. Un fuerte abrazo, Macario. Fuerte Salud. abrazo, Macario, y Cuídate el mucho. último saludo. Un fuerte abrazo. Chao. Salud. Salud, salud. 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 Salud.